Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen también por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Hoy día es jueves 27 de marzo del año 2023. Hemos tratado de concebir este espacio como una suerte de oasis en medio del vértigo y la locura de los días, pero es imposible aislarse completamente de lo que ocurre en el país y en el mundo, y cada cierto tiempo invito a otro jardinero a pasear conmigo, a caminar y a pensar el mundo y el país. Hoy día vamos a conversar con Juan Ignacio Brito, profesor de la Universidad de los Andes. Él es periodista con magíster en Relaciones Internacionales, tiene un largo currículum en el periodismo, columnista en La Tercera, Diario Financiero y El Libro, fue editor internacional del diario El Mercurio, subdirector de La Tercera, y hay mucho que hablar con él hoy día y preguntarle. En este mismo momento están pasando cosas en la frontera de este país que están poniendo en dificultad las relaciones entre Chile y Perú. Ahí Juan Ignacio Brito nos puede dar su opinión como comentario internacional, como visión internacional, pero también tenemos a puertas las elecciones para nuevos consejeros constitucionales o constituyentes, para el nuevo proceso constitucional, un país que intenta 2 veces elaborar una constitución en muy poco tiempo, y también hay mucho paño que cortar y conversar. Por eso le agradecemos a Juan Ignacio que nos regale un poco de su tiempo para no solamente hablar de pájaros, poesía en el jardín, sino que también para ver frente a frente la actualidad con una mirada distinta. Juan Ignacio, gracias por estar conmigo esta tarde aquí Desde el Jardín. Hola Cristian, ¿cómo estás? Un gran agrado estar aquí este 27 de abril, porque dijiste 27 de marzo, ojo, ahora parece que está grabado hace mucho rato. Oye, ¿qué me pasó? Estoy con un desfase temporal. Estoy muy atrás, pero bueno. No queriendo vivir el presente. Nostalgia de un pasado, del mes pasado. Lo primero que te quería preguntar, Juan Ignacio... Marzo es muy largo, ¿eh? Marzo se hace muy largo, entonces... Marzo es duro. Marzo es duro. Es rugoso, es duro, es rudo. Sí. Lo primero que te quería preguntar es partir conversando de la noticia que está todavía hoy día, por decirlo así, en desarrollo, que es lo que está pasando en la frontera de Perú y Chile. Me gustaría ver tu mirada y colocarla en un contexto, cuáles pueden ser las implicancias de lo que está ocurriendo allí, aparte de las declaraciones del alcalde de Tacna, una turba que presiona a los policías y soldados peruanos, y empieza a generarse un escenario que puede tener consecuencias. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando ahí? Bueno, lo primero es que nos tiene que recordar que la migración, a pesar de que tendemos a verla como un problema nacional, es un problema internacional por definición, ¿no es cierto? O sea, la gente migra de un lugar a otro, de un país a otro. Y por lo tanto, es reduccionista creer que las soluciones que yo adopto acá no van a tener efectos en otros lados. Por supuesto que lo van a tener, dado que el fenómeno es internacional. Entonces, si nosotros cerramos nuestras fronteras, va a haber gente que empuja desde el otro lado de la frontera, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha ido ocurriendo, y por eso estamos los dos países con estado de excepción, y los migrantes un poco como al medio, ¿no es cierto?, de esta situación, como siendo empujados de un lado y para otro. Por supuesto, la tolerancia con la migración no se ha resuelto, se ha ido más bien disminuyendo a lo largo del tiempo, y lo que tenemos entonces es una situación donde los migrantes que en algún momento fueron vistos con algún grado de simpatía, hoy básicamente son vistos como perniciosos, e incluso calificados a toda clase, o se le adjudica toda clase de crímenes, ¿no es cierto?
Entonces, esa realidad, esa nueva conciencia que existe en las opiniones públicas respecto del fenómeno migratorio, que no es nuevo, es nuevo para nosotros, pero la verdad es que lo hemos visto en otros lugares, empuje y obliga a tomar decisiones políticas a los gobiernos. Los gobiernos tienen una soberanía, por supuesto, solo en su territorio, pero lo que hacen los gobiernos en una parte afecta a otros, especialmente en este tipo de fenómeno, como te decía, que es un fenómeno internacional. En ese sentido, uno podría decir que la solución al problema migratorio no es una solución que pase por las medidas que tome solamente un gobierno. Habría que mirar tal vez lo que ha pasado en Europa, en otros lugares, y ver si ha habido soluciones relativamente efectivas, o si no tiene solución el problema, pero cómo se enfrenta o cómo la deben enfrentar los países. Y lo difícil que es enfrentarla aquí en Latinoamérica particularmente, específicamente. Bueno, naturalmente los problemas complejos tienen varias variables, ¿no es cierto? Multivariables, ¿no es cierto? Son problemas que involucran diversas dimensiones. Aquí hay una dimensión obvia que no se ha atacado en América Latina, que es el fracaso del Estado venezolano. Ahí está la fuente del problema, ¿no es cierto? El Estado venezolano no es capaz de entregar una mínima calidad de vida a sus propios habitantes, y eso provoca que una suerte como de estampida, que por lo demás, entre comillas, le arregla un poco el problema al gobierno venezolano, ¿cierto? Porque dado que han salido, se dice, 7 millones de venezolanos del país, son 7 millones de bocas menos que alimentar. Los que se van son típicamente los que están más insatisfechos, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de problemas que, entre comillas, la migración venezolana le resuelve al régimen venezolano, y es un incentivo a ese régimen para no solucionar el problema. Y luego está la relación que se produce y el desplazamiento que se va produciendo entre los distintos países, a lo largo de los distintos países. Esto parte en Colombia típicamente, luego pasa por Perú, llega a Chile, llega a Bolivia, etcétera, y naturalmente sin una concertación de estos países es imposible arreglarlo. Ahora, la verdad es que esa concertación es muy difícil. Si miramos el caso europeo, lo que vemos es que existen los países que son de destino inicial, básicamente los del Mediterráneo, ¿no es cierto? Los italianos, que son los que están más cerca del norte de África, por ejemplo, bueno, ellos hasta el día de hoy sufren con esto, y uno podría decir que la presidenta del gobierno italiano actual, Meloni, debe su cargo en buena medida al problema de la migración. Y que podríamos decir también que el Brexit, en buena medida también, en el año 2016, es resultado de la insatisfacción de la ciudadanía británica respecto de la migración. O sea, estamos viendo que esto está generando incluso nuevas realidades políticas en distintos países, y no sería raro que lo generara aquí en Chile también. Eso te iba a preguntar. Estamos a puertas de una elección constituyente. A ver, es difícil ser agorero exacto de lo que va a pasar en la elección. No sabemos cuántos van a votar, cuál va a ser la masa de votantes, pero lo que he leído de analistas, de encuestas, indican, incluso encuestas internas de los mismos partidos políticos, que va a tener un crecimiento muy fuerte. Voy a hablar de la derecha primero, desde la derecha más a la derecha, el Partido Republicano, también el Partido de la Gente, que entra también a quitarle votos en el voto popular a la UDI, que tuvo, recordemos, un proyecto de UDI popular. Por lo tanto, vamos a tener una centro-derecha complicada, aparentemente, y con una derecha más a la derecha que va creciendo más, y incluso puede llegar a ser más grande que toda la centro-derecha junta. ¿Cómo ves tú ese escenario político? La migración es un elemento, evidentemente la inseguridad y otros que se arrastran, pero que son el cóctel para que las posiciones, entre comillas, más de centro, más moderadas, se debiliten o estén más débiles ante la opinión pública. Bueno, yo creo que es un fenómeno que viene de larga data. O sea, en Chile y en otros lugares, por distintas razones, el centro en Chile se ha ido demoliendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ha ido perdiendo presencia electoral, incluso si uno mira lo que fue la democracia cristiana alguna vez y lo que es hoy, es una pálida sombra, ¿no es cierto? Además, desgajada completamente, etcétera. Y era el partido de centro de nuestro sistema. Y ese partido prácticamente ha desaparecido. Entonces es un fenómeno largo, digamos, que ha ido ocurriendo en el tiempo. Ahora, naturalmente hay situaciones que hoy lo podrían acelerar. Da la impresión que el Partido de la Gente le va a ir muy bien, especialmente en el norte, que ya le fue muy bien en el norte, con Parisi, ¿no es cierto?, en la elección presidencial, y entonces tiene un lugar ahí, una base electoral importante en el norte, que uno lo único que podría pensar es que va a crecer,
uno no ve razones para que decrezca. Y lo mismo ocurre con republicanos, que tiene un discurso ya que se vincula no solo a la migración, sino también a la delincuencia, y que es el otro gran tema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido, la centro-derecha o Chile Vamos, digamos, da la impresión de tener problemas. Y si uno mira Evópoli, por ejemplo, que sería el partido, uno podría creer, más de centro de esa coalición, ya le fue mal en las elecciones pasadas. O sea, retrocedió el número de diputados, etcétera. Entonces, la verdad es que da la impresión de que ese centro se va a ir demoliendo más, y lo que nos va quedando, vamos a ver qué tanto resulta esto, es una derecha fuerte, una centro-derecha, yo pienso que todavía fuerte, ¿eh? No creo que le vaya a ganar el Partido Republicano a todo Chile Vamos. Y probablemente un Frente Amplio, una izquierda dura más fuerte también, y quizás algo del socialismo democrático, podamos ver ahí que resurge de alguna manera, pero la verdad es que se está polarizando nuestro sistema, eso es evidente, y eso lleva un rato largo ya. Tú escribiste una columna que lleva por título La derecha más sombra que luz en La Tercera, y haces una crítica bastante de fondo digamos, el comportamiento de la derecha, en el sentido de que ha sido tomada por un cosismo lavinista, dices, y un oportunismo piñerista. Es decir, como que la derecha no ha tenido un proyecto ideológico, político, consistente que presentarle al país, y que eso le ha traído costos, digamos. ¿Eh? Bueno, yo pienso que la derecha se va quedando vacía de ideas, y hoy parece más un club más apegado al poder que a un proyecto. O sea, sería difícil, incluso para gente que está metida en política, hoy decirte claramente, mira, esto es lo que es la UDI hoy, este es el proyecto, esto es lo que es Renovación Nacional hoy, incluso esto es lo que es Evópoli hoy. O sea, cuesta saber qué es lo que realmente querrían hacer, y cuando han tenido la posibilidad de hacerlo, no lo han hecho. Han tenido dos gobiernos, ¿no es cierto? Y ambos gobiernos han terminado con la decepción más grande de todas entre su propia gente. Y eso fue lo que le abrió el espacio a Republicanos finalmente, ¿no es cierto? Ahora, Republicanos también tiene sus problemas, ¿no? Yo lo pongo en la columna, ¿no es cierto? O sea, Republicanos tampoco tiene, es un partido, parece más puro ideológicamente hablando, pero con una ideología que yo diría que no está plenamente arraigada en nuestro tiempo, o sea, una nostalgia ochentera, podríamos decir, de republicanos, me da esa impresión a mí. Entonces esto tampoco funciona, y por eso el título de la columna, digamos. O sea, a mí me da la impresión de que la derecha es mejor sombra que luz. O sea, quiero decir que lo hace mejor siempre cuando está en la oposición que cuando tiene que proponer. Y naturalmente es una paradoja eso, porque se supone que los partidos políticos se forman para llegar al poder y llevar adelante su ideario. ¿A dónde tendría que mirar la derecha como un modelo de una derecha posible, democrática, que sea capaz de ofrecerle una alternativa atractiva al país? ¿A España? Leía hoy día que ante el avance republicano empieza como a crecer la idea, no sé si una ensoñación o un voladero de luces, de hacer una especie de partido popular en Chile, análogo al Partido Popular Español. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay una cosa que la derecha tendrá que evaluar en su minuto, en la medida que esto de republicanos florezca, digamos, ¿no? Y no sea flor de un día, ¿no es cierto? Si es que le conviene estar dividida en tres partidos o no. Entonces, claro, evidentemente podría ser mejor eventualmente para la centro-derecha, lo que hoy en Chile Vamos, armar un solo partido. Ahora tendrá que evaluarlo si es que el desafío de republicanos se mantiene en el tiempo. Porque el republicano también tiene que saber administrar lo que tenga, lo que obtenga esta vez y lo que siga obteniendo en otras ocasiones. Y a mí tampoco me queda claro bien qué es lo que, si el republicano está en condiciones de administrar lo que tiene. Y mi principal duda tiene que ver con la segunda vuelta de José Antonio Caz, digamos. O sea, fue una campaña muy deficiente esa, digamos. O sea, no fue capaz de construir una alternativa de mayoría, de convocar, claro, a más... Fue derrotado con amplitud, digamos, con bastante fácil el triunfo de Boric frente a Kast. Entonces, hay cosas al debe en Republicanos. Entonces, yo no doy como hecho que Republicanos vaya a ser un desafío permanente. Yo creo que va a pasar en esta ocasión, pero Republicanos va a sentarse, y eso le debería provocar ganas a Republicanos si es que le va bien, de desarrollar un proyecto país. Yo no veo un proyecto país en el Republicano. Yo lo que veo más bien son algunas cuestiones que están como en el ADN
naturalmente el orden, cierta jerarquía, una reacción frente a lo que se podría considerar como excesos del liberalismo, y cosas así, una nostalgia ochentera. Una nostalgia de la UDI en sus orígenes, tal vez. Bueno, del gremialismo, Jaime Guzmán y de la UDI de sus orígenes también, porque de hecho buena parte de su actual presidente, el propio José Antonio Caz, fueron formados ya sea por propio Jaime Guzmán o en la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? Entonces, la verdad es que por ahí va. Y yo creo que eso requiere, eso que pudo haber funcionado en los 80, yo pongo ahí el thatcherismo de los 80 en la columna, eso que pudo funcionar entonces, hoy ya no es una solución, digamos. Hoy hay que, o eso se ayorna y se adapta a la realidad actual, o va camino al fracaso, digamos. Entonces, a republicanos le queda trabajo por hacer, creo yo. Ahora, en el lado de la izquierda, vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias. No, lo del Partido Popular lo dejamos ahí. La pregunta que yo te quería hacer es que en España, en algunas elecciones, probablemente, por ejemplo, la elección de una autoridad local de Madrid, digamos, pareciera que logró convocar a un país, o sea, a un electorado mayor que su electorado más duro. O sea, ha habido intentos de una derecha que tenga un relato y que tenga ideas. Entonces la pregunta es si es posible eso aquí y desde dónde se podría construir eso. A ver, yo quiero ser bien, este es mi diagnóstico, digamos. Yo pienso que la derecha tradicional, digamos, necesita romper algunos lazos que a la larga, que en algún momento pudieron parecer muy favorables, pero que hoy yo creo que son un lastre y que en definitiva no son buenos para ningún partido. Es la relación con el empresariado, digamos. O sea, una derecha que esté vinculada tan fuerte al empresariado y que parezca la vocera del empresariado, especialmente del gran empresariado, es una derecha que pierde su vocación popular. Es muy posible que sea capturada por intereses, etcétera, etcétera. Y varias de esas cosas las vimos, ¿no es cierto? Vimos que esa raigambre popular se fue diluyendo, vimos también que no solo en la derecha, sino que en los partidos tradicionales en general, el vínculo con el dinero se hizo muy problemático, por decirlo de alguna manera suave, digamos, y eso terminó diluyendo y construyendo una suerte como de élite que vivía en otro planeta, digamos, o en otro país. Bueno, esas cosas yo creo que la derecha tiene que reflexionarlas bien, digamos, y buscar un modelo económico que sea basado en la persona y no en conceptos de grandes empresas. O sea, mirar más a la persona, mirar más a los ciudadanos, pensar también, y esto es para todo el espectro político, cuáles son las virtudes que se necesitan para ejercer en democracia, hacer esas reflexiones y cuáles son las virtudes que ellos proponen principalmente como necesarias para la democracia, que las distinguen de las virtudes que propondrán otros, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en una nebulosa. Yo pienso que nos hemos confundido y llevamos harto rato confundidos en el país entero respecto de qué es lo que es la política al final de cuentas, cómo revalorizamos la política, para qué sirve la política, cuál es su propósito y a quién pertenece. Entonces, bueno, todas esas cosas le pasan a la derecha tradicional, te diría yo. Y a republicanos no sabemos todavía. Los republicanos tienen la ventaja de que tienen la pureza de lo nuevo, ¿no es cierto? Ahora veremos si es que efectivamente es capaz de sacudirse de algunas cosas que yo pienso que son perniciosas, como las que he mencionado, y si es que puede hacerlo. No lo tengo muy claro, esa es la verdad. De hecho, la derecha ha habido este discurso apolítico, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo empresarial también. Eso ha sido muy malo. Yo creo que es decir que los países se pueden construir simplemente con una economía que funcione, con ciertos índices, pero no darle la relevancia que tiene la política en la vida de la sociedad. Yo creo que ahí hay un déficit muy grande en el mundo de la derecha, por decirlo en un sentido más amplio. Sí, yo diría que eso, que sin duda está en la derecha, porque en la derecha lo que hubo, y se ha hablado mucho de esto, es una suerte como de economicismo, ¿no es cierto? Todo se resolvía desde esa óptica. Pero también ha habido, y yo diría que una característica de la democracia que surgió en los 90, y no solo en Chile, digamos, en todas partes, una suerte como... Hay un politólogo que se llama Robert Dahl, y él habla de los tipos de sistemas políticos de democracia, ¿no es cierto? Y él habla de la democracia madisoniana. La democracia madisoniana no confía mucho en el ser humano, ¿no es cierto? Ni en la política, esa es la verdad. Entonces lo que va haciendo es limitando, a través de ciertos organismos,
el ámbito de la política. Y durante los 90 y en ese periodo, en muchas partes, ¿no es cierto?, no solo acá, se empezó a desconfiar de la política. Entonces se crearon una serie de instituciones, por ejemplo, que se llamaban contramayoritarias. La institución contramayoritaria por excelencia, que podríamos pensar nosotros los chilenos, es el Consejo del Banco Central, digamos. ¿Ya? O sea, lo que tú tratas es darle a los expertos la toma de decisiones porque no confías en el proceso político a la larga que vaya a producir los bienes públicos que se supone que el Banco Central tiene que producir. En este caso, estabilidad monetaria. Entonces, eso se fue multiplicando. Y si uno empieza a mirar el Chile de la transición o de los 90, empieza a darse cuenta que hay muchas cosas así. El Consejo de Televisión Nacional, la Alta Dirección Pública, el Consejo para la Transparencia. La idea era como darle a los expertos, algunas políticas públicas como el Transantiago, darle a los expertos el ámbito de la toma de decisiones y quitárselo a la política, porque la política no estaba a la altura de tomar esas decisiones. Eso tiene algunas ventajas obvias, pero también tiene peligros. Y esos peligros yo creo que no los aquilatamos suficientemente. Nosotros ni en el mundo, yo creo que está una queja de que hubo una tecnocratización excesiva es mundial. Y eso explica parte de la insatisfacción y la evolución de liderazgo al estilo populista. Bueno, Josefina Arao, historiadora del IES, tiene un libro sobre el populismo muy interesante, conversamos con ella aquí en el jardín, donde trata de hacer una descripción no caricaturesca de lo que es el líder populista. ¿Por qué en Latinoamérica el líder populista es capaz? Porque establece un vínculo directo con el ciudadano, un vínculo afectivo, o sea, lo acoge, aparentemente lo escucha, o sea, hace política, ¿no? Lo que dejaron de hacer los políticos, por decirlo así. Bueno, el libro de Josefina es muy valioso, me tocó presentarlo, de hecho, y ella está muy basada en una politóloga francesa que se llama Chantal del Sol. ¿Ya? Y ambas dicen que hemos puesto demasiado esfuerzo en mirar al líder populista y poco esfuerzo en mirar al pueblo que inspira al líder a actuar. Entonces hay una serie de cosas que ocurren o de problemas que se arrastran. O sea, si tú piensas, por ejemplo, hoy mismo el tema de hoy es la delincuencia, ¿no es cierto?, la inmigración, pero bueno, la delincuencia hasta la semana pasada, ¿no es cierto? Si uno mira las encuestas en Chile, se da cuenta que desde fines de los 80 ese es el problema principal en Chile. Con algunas interrupciones, algunos momentos en que no fue, pero el 95% del tiempo ese ha sido el problema en Chile. Ahora, es llamativo entonces que frente a la principal preocupación de la población, nuestras autoridades, nuestro Estado finalmente no haya sido capaz de dar una respuesta satisfactoria a la gente. Y eso explica en buena medida que aparezca un señor y que diga, ¿sabes?, un Bukele, ¿no es cierto?, en El Salvador. Si aquí apareciera un Bukele, yo no sé, me imagino que no le iría nada mal. Y diga, mira, ¿sabes que este problema, como decía Francisco Javier Razo, este problema con la UEF, este problema yo lo arreglo en 5 minutos? Bueno, mucha gente quizás le creería, ¿no es cierto? Porque, claro, hay problemas que se arrastran, las colas en los hospitales, los problemas de atención pública, la baja calidad de la educación y cosas así que hieren sensiblemente a nuestra población, todavía no se arreglan y llevan mucho tiempo ahí, en la lista de espera. Y eso explica entonces que surjan otros liderazgos que interpreten esos dolores, por decirlo de alguna manera, y esos dolores entonces encuentren explicación política. Hay otro politólogo, un politólogo irlandés que murió hace unos años, Peter Mayer. Él dice, mira, aquí lo que hay es un divorcio entre los partidos políticos y la gente. Los partidos políticos se han centrado, se han refugiado, dice él, en el Estado. La gente ha quedado fuera de esa discusión y las dos partes, decía él, en esa época, digamos, como en 2010 por ahí, se han divorciado y viven cada una de manera independiente. No se pescan, digamos, para decirlo en chileno. Eso era el 2010. Ahora, de repente ocurrió la eclosión en muchas partes donde sí se empezaron a mirar las caras y la eclosión fue, en algunos casos, podríamos decir, hasta violenta. Como en el caso acá, como fue el estallido, por decirlo de alguna manera, en el 2019. Ahora, no comentamos qué va a pasar con la izquierda en la elección constituyente que viene. ¿Qué consecuencias va a tener? No sabemos, pero lo más probable es que con su voto duro más asegurado, si es que hay menos votación, apruebe Dignidad, obtenga, y con un partido socialista que tiene
más raigambre territorial o estructura territorial histórica obtenga mejor votación que el grupo disidente, entre comillas, ¿no es cierto? Un resto del socialismo democrático, PPD, DC, un intento de articular algo ahí. Qué complicado va a ser para el presidente de la República que la diferencia fuera muy clara, clarísima, siendo que tiene una ministra del Interior del socialismo democrático, que es PPD, digamos, un ministro de Hacienda, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí a partir de ese resultado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si ocurre lo que pensamos que va a ocurrir, que es lo que tú dices, hay otro resultado también que tiene que preocupar al gobierno, digamos, que es cómo le va a Chile Vamos y a Republicanos y al Partido de la Gente, hacer todo lo que podríamos definir como oposición, digamos, ¿ya? Porque también, si se repite una lógica 4S, digamos, podría ser un resultado bien devastador, digamos, ¿ya? Bueno, pero dentro del bloque más afín al gobierno, claro que se está corriendo una carrera importante porque hay quienes dentro de la coalición están haciendo ruido respecto de la presencia tan predominante o importante del socialismo democrático, ¿no es cierto? Que hoy tiene 2 de los 3 cargos de la moneda, tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, hay cierto ruido ahí, diciendo, bueno, que nosotros qué somos, ¿no es cierto? Si es que eso llegara a consolidarse a través de, ya sea una derrota muy fuerte del oficialismo en esta elección o de una presencia muy fuerte entre los electos, consejeros electos de los que son de apruebo de dignidad, digamos, Partido Comunista y Frente Amplio, por decirlo de alguna manera, eso puede dejar muy complicada a los ministros moderados, porque los más moderados del gobierno. Y puede ocurrir un efecto Petro, digamos. Vemos lo que le ha pasado a Petro acá, ¿no? Entonces se ha operado de los más, entre comillas, moderados y ha quedado con su base tradicional, digamos. Bueno, habrá que ver si eso es así, tienen que hacer varias cosas para que algo de eso pueda ocurrir, pero no es algo completamente descartable tampoco. Ya que nombraste a Petro, brevemente me gustaría que comentáramos, para quien no entiende nada, qué pasó y qué está pasando en Colombia a propósito de una reforma a la salud. ¿Qué significa esto? Que Petro toma una deriva más populista, por decirlo así, más autócrata, podríamos decir en un cierto sentido, menos democrática. ¿Hacia dónde va Colombia a partir de lo que pasó en estos días? Yo creo que va a ser un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente, digamos. Lo que ha hecho Petro es perder la mayoría al sacudirse de los liberales, de los conservadores y del partido de la U. Lo que ha hecho es sacudirse de los partidos tradicionales, digamos, y quedarse básicamente con su propio pacto histórico, que así se llama la coalición de Petro, ¿cierto? O sea, ha virado un poco a la izquierda, podríamos decir. O harto a la izquierda. Pero al hacer ese viraje, lo que le ha pasado también es que ha perdido la mayoría en el Congreso. Él no tenía mayoría propia y por eso se acercó a estos partidos para construir una coalición que le diera gobernabilidad no solo política, sino que también en el Congreso y pudiera aprobar estos proyectos. El propio Petro había dicho que esta reforma a la salud era la prueba de la blancura, ¿no es cierto? Entonces, este era el test ácido para ver si es que efectivamente sus aliados más tradicionales estaban dispuestos a apoyarlo. Y bueno, lo que ocurrió fue que no están dispuestos a apoyarlo, todo indica, ¿no es cierto? Y que lo que va a pasar ahora es que Petro va a tener que gobernar desde una minoría en el Congreso, y eso puede conducir a un enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. Y ahí hay 3 posibilidades, digamos. Una es que sepa convivir y logre armar coaliciones ad hoc y lograr aprobar sus proyectos como este de la reforma de la salud, construyendo acuerdos ad hoc con ciertos grupos. Otro es que choque con el Congreso, ¿no es cierto? Y ese choque con el Congreso termine anulando tanto a Petro como al Congreso, un desprestigio de Petro, principalmente, un desprestigio de la clase política, y eventualmente esto termina en una crisis de estilo a la peruana. No quiero decir que lo vayan a destituir, sino que más bien como que un empate que ambos poderes se bloquean mutuamente y hacen difícil la gobernabilidad. Y el tercero es que sería el peor de todos, digamos, es que Petro decida que tiene que buscar otros mecanismos ya extrainstitucionales para asegurarse el poder, para consolidar su poder.
entonces empieza a quitarle atribuciones al Congreso, busca quitárselas, empieza a tomar otras instituciones, las instituciones electorales, las instituciones, a otro tipo de instituciones autónomas, para adquirir más poder, digamos. Sería una salida estilo, podríamos decir, Fujimori, digamos. Y eso termina también enfrentándolo con el Congreso, pero ya con un presidente que se ha ido saliendo de lo institucional. Ahora, es difícil saber si es que va a tomar esas tres, o quizás hay otra más que a mí se me escapa, alguna de esas tres u otra más, pero claramente hay un cambio importante en el gobierno colombiano y a solo 8 meses y tanto de haber tomado el poder. O sea, para un gobierno que lleva mucho tiempo. El panorama latinoamericano de nuestros vecinos no es muy alentador, además en un contexto mundial en que las democracias están demostrando extremada vulnerabilidad. Bueno, tú lo debes saber, un instituto de variedades de las democracias que se publicó hoy día o ayer, anteayer, leí la tercera, que muestra que hay un descenso de por primera vez de las democracias frente a lo que se llaman las autocracias cerradas, las autocracias electorales o las democracias autocráticas. O sea, la democracia liberal cada vez ya son menos países, la minoría total. En fin, es un contexto de depreciación de la democracia muy fuerte, eso es una cosa. Argentina, lo último, en pocos minutos, Juan Ignacio, Argentina también está viviendo un panorama peligroso desde el punto de vista, bueno, económico, pero también con consecuencias políticas, hay paquetes sociales, aumento de la pobreza, el dólar blue disparado, el gobierno no pudiendo manejar la situación. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién va a querer gobernar Argentina si es que, como todo lo indica, el peronismo va a perder? ¿Cómo ves el futuro de Argentina? Bueno, naturalmente el panorama en Argentina es el que conocemos repetidamente, ¿no es cierto? No hay nada más peligroso en Argentina que ser expresidente, ¿no es cierto? Y eso es lo que probablemente le va a pasar a Alberto Fernández, sin duda, ya dijo que no iba a competir, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos faltan candidatos. Lo que ocurre es que es muy probable que se produzca un cambio de coalición, ¿no es cierto? Y que finalmente o sea el alcalde de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, o sea Patricia Bullrich, el candidato de la oposición, y entre ellos dos se tendrá que definir, más eventualmente el candidato del kirchnerismo, que no hay que descartarlo completamente en todo caso, porque tiene una fuerza territorial muy grande, y eso hace que tenga potencia electoral, digamos. O sea, no va a ser una paliza ni mucho menos. Pero claramente todo esto va a depender de qué tan posible es que se controle la crisis cambiaria que hay ahora, y eso en buena medida, fíjate que depende del FMI. Finalmente Argentina ha vuelto a lo mismo. Del FMI, que fue tan determinante para Macri, ¿no es cierto? También puede serlo para este gobierno, porque si el FMI acuerda soltar unos 3.000 millones de dólares que tiene ahí, que supuestamente tendría que soltarlos más hacia fin de año, digamos, esto podría calmarse un poco, pero si no lo suelta, y hay voces dentro del FMI, según he leído, digamos, que están muy firmes para decir que no hay que soltarla, y ya le han hecho suficientes concesiones a Argentina, bueno, esto puede ser una espiral que no se detenga. Piensa tú que el peso ha caído, hace 10 días estaba en 400, en menos de 400. ¿No? Anteayer rozó los 500. O sea, esto se está acelerando, y como sabemos, las espirales inflacionarias tienen su lógica propia, y se generan espirales a la caída, ¿no es cierto?, que pueden terminar provocando una hiperinflación. Incluso ya están más arriba de 100 al año, los argentinos. Así que si eso se empeora y si es que no hay una inyección de dinero desde afuera, porque no hay dónde sacarlo desde adentro, Argentina puede entrar en una espiral realmente preocupante. Y puede pasar lo que le pasó a Alfonsín, que tengan que entregar el poder antes. O sea, recordemos que Alfonsín tuvo que entregar el poder 6 meses antes a Menem, porque simplemente la situación ya no daba para más con él. O vamos a ver, a lo mejor no será posible a un peronista arrancando en un helicóptero como de la Rúa. Todo es posible dentro del realismo mágico latinoamericano. Quiero agradecer a Juan Ignacio Brito, profesor de la Universidad de los Andes, destacado periodista, analista internacional y nacional, por haber conversado conmigo y darnos algunas pistas, algunos vislumbres de lo que está pasando no solo en Chile, sino también en el mundo. Un mundo convulsionado, lleno de incertidumbre. Así es como está el mundo, decía, me acuerdo, un conductor de
de CNN, parece, al terminar. Así es como está el mundo. Así terminamos el programa hoy día desde el Jardín, Juan Ignacio. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Un gusto, Cristian. Muchas gracias por invitarme. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 20 horas en Radio Pauta. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de las empresas. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.